Buen día, Tomás. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien ustedes? ¿Quieres ir probando compartir pantalla? Para ver que no haya ningún problema técnico. Dale, ahí estoy compartiendo. Perfecto, se ve muy bien. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Bien, mientras Tomás nos comparte su pantalla y prueba el audio, les voy contando. Bueno, Tomás Pastore es el próximo orador. Tomás es científico de datos en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad de Buenos Aires y nos va a contar hoy en su charla diferencias neuroanatómicas en la tasa y propiedades de oscilaciones de alta frecuencia, el rol de la Seizure Onset Zone y aplicaciones en Machine Learning. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Soy Tomás Pastore, estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Computación de la Facultad de las Ciencias Exactas y Naturales en la UBA. Me encuentro actualmente realizando mi tesis en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada en la facultad y colaboro con un neurocientífico, un médico de Estados Unidos, quien es especialista en el campo de investigación de la epilepsia. Voy a hablar de diferencias neuroanatómicas en la tasa y propiedades de las oscilaciones de alta frecuencia, que son eventos capturables mediante electroencefalografía y que se encuentran bajo investigación en el campo de la epilepsia como biomarcadores. Cuál es su relación con la Seizure Onset Zone, que sería la zona de comienzo de las crisis, y una manera de aplicar técnicas de aprendizaje automático, es decir, Machine Learning, para intentar mejorar el rendimiento de las oscilaciones de alta frecuencia como biomarcadores de epilepsia. Entonces, vamos a comenzar. A modo de motivación, bueno, la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas crónicas más frecuentes. Se estima que entre el 0,8 y 1,2% de la población la padece. Aproximadamente un 70% de los casos logran ser controlados mediante tratamientos farmacológicos. Sin embargo, el 30% restante no responde a la medicación y estos casos son denominados de epilepsia refractaria. En esta instancia, el equipo médico realiza una serie de estudios diagnósticos para intentar localizar más precisamente la Seizure Onset Zone, es decir, la zona epileptógena, y poder determinar a candidatos para resección quirúrgica, es decir, para extraer los sectores epileptógenos, que en esta instancia muchas veces es la alternativa más prometedora para lograr la libertad de las crisis. Nosotros trabajamos particularmente con un tipo de estudios que son estereoelectroencefalogramas, que son los de esta foto inferior, que serían electrodos profundos implantados con la ayuda de una máquina, que a diferencia de los EEG más comunes de cuero cabelludo, otorgan mejor resolución espacial, pero bueno, son obviamente procedimientos mucho más invasivos y que se utilizan en estos casos muy puntuales en los cuales se está evaluando una resección. Las oscilaciones de alta frecuencia, entonces, son eventos capturables en la actividad eléctrica cerebral y tienen una duración entre 15 y 100 milisegundos y podemos clasificarlos según su frecuencia. Tienen un contenido espectral entre 80 y 600 Hz. Los podemos clasificar en ripples, son aquellos que tienen entre 80 y 200 Hz, y los fast ripples son las oscilaciones entre 200 y 600 Hz. A su vez, las clases se subclasifican según si las oscilaciones ocurren superpuestas con espigas, con spikes, o no. Entonces, ripple on spikes significa que es una oscilación superpuesta con una espiga, y ripple on oscillation, no. Las spikes son otros biomarcadores de epilepsia más conocidos como las HFO. A su vez, las oscilaciones que no están superpuestas con spikes pueden ocurrir acopladas con distintas franjas de frecuencias en las que trabaja el cerebro. Bueno, definimos HFO rate como la tasa de eventos por minuto de un electrodo, es decir, contamos la cantidad de eventos de HFO que hay en un minuto en un electrodo, y podríamos decir, por ejemplo, que para el tipo Ripple on Oscillation, restringido a una sección cerebral como el lóbulo temporal, es de X eventos por minuto. Investigaciones previas sugieren que los sectores epileptógenos registran una mayor tasa de eventos por minuto.
es decir, un mayor HFO rate en los electrodos en las SOS, en la Seashore Cetone. Podríamos utilizar el HFO rate para determinar si un electrodo pertenece o no a la SOS. La desventaja de esto es que las HFOs también se encuentran presentes como parte de la actividad cerebral normal y no existe un método para separar los eventos fisiológicos de los exclusivamente patológicos. El médico nos compartió una base de datos de estudios de estéreo EEG realizados a 36 pacientes con epilepsia refractaria. Tenemos información de los electrodos, es decir, el nombre del electrodo, el identificador del paciente, las coordenadas neuroanatómicas de la resonancia, etiquetas de la localización, por ejemplo, podemos saber si un electrodo está en el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal o en el hipocampo, o distintos tipos de granularidades según un atlas cerebral conocido. Y también tenemos una etiqueta que nos indica si el electrodo registró el comienzo de una crisis o no durante el examen. Por otra parte tenemos los eventos en sí, las oscilaciones, que registran, aparte de la información de los electrodos, tenemos información de la morfología del evento, de la señal. Por ejemplo, su duración, la frecuencia promedio, la frecuencia pico, la potencia promedio y potencia pico. Y lo que vamos a querer hacer es intentar utilizar estas propiedades de los HFOs, la duración y la frecuencia y la potencia, para intentar predecir si la oscilación fue capturada por un electrodo en la SOS, es decir, con esta etiqueta en true. Analizamos 36 exámenes de 36 pacientes distintos, 15 mujeres, 21 hombres, la mediana de edad era de 34 años y el rango iba entre 18 y 70 años. Bueno, para entender un poco el rendimiento del HFO rate como predictor de la SOS, sin la ayuda de Machine Learning, es decir, contando todos los eventos, graficamos curvas ROC para los distintos tipos de oscilaciones de alta frecuencia. Acá podemos ver ripple on spikes, fast ripple on spikes, fast ripple on oscillation y ripple on oscillation. En distintas regiones del cerebro, por ejemplo, acá restringimos todos los electrodos, usamos todos los electrodos del cerebro. ¿Y esto qué significa? Es que el HFO rate acá está contando tanto los eventos patológicos como fisiológicos. La idea nuestra es utilizar Machine Learning para identificar a los eventos más patológicos, a los PHFOs, y recalcular el HFO rate, contando únicamente los eventos predichos como patológicos por el clasificador. Entonces la hipótesis es que luego del filtro, la curva, el área bajo la curva, será mayor, o sea, el rendimiento va a ser mejor si contamos los eventos más patológicos. Disculpen, algo que me olvidé de mencionar es que en estos gráficos nosotros nos interesa más que nada la primera parte, un false positive rate bajo. ¿Por qué? Porque un false positive rate bajo implica que tenemos poca cantidad de electrodos sanos, es decir, que la etiqueta decía que no estaban en la SOS, que nosotros estamos clasificando incorrectamente, es decir, electrodos que consideramos candidatos a la resección, que no podemos tener muchos errores. Entonces, por eso, en esos casos, a veces se analiza una área parcial de la curva ROC. Acá, por ejemplo, imprimimos el AUC a una especificidad de 95% para los distintos tipos de HFO. Bueno, dado que tenemos muchos tipos de HFO y muchas regiones del cerebro, y hay trabajos previos que indican la importancia de implementar modelos independientes en función del tipo y la región del cerebro, analizamos cuántos datos teníamos según la región del cerebro. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver la cantidad de datos diferenciada, discriminada por lóbulo, y también en el hipocampo. Vemos que en total tenemos 36 pacientes y que la mayor cantidad de pacientes la tenemos en el sistema límbico, de los cuales, de los 35 pacientes que tenemos en el sistema límbico, con electrodos en el sistema límbico, 25 tienen al menos un electrodo que registró el comienzo de una crisis. También es la cantidad más alta entre las distintas regiones.
el porcentaje de electrodos en la SOS, es decir, el porcentaje de electrodos asumidos patológicos, es mayor en el sistema límbico también, alcanzando un 21%. Y en cuanto a la cantidad de eventos para cada tipo, podemos observar que los tipos que no están superpuestos con spikes, es decir, Ripple on Oscillation y Fast Ripple on Oscillation, suceden con muchísima más frecuencia que los otros. También los tipos superpuestos con spikes sucedieron con mayor frecuencia en algunas regiones límbicas, como por ejemplo el hipocampo. Acá notamos que la mayoría de los Ripple on Spikes suceden en el hipocampo, o también están capturados en el sistema límbico que incluye el hipocampo. Para también estudiar qué región era apropiada para aplicar machine learning, o las primeras regiones para probar, realizamos test estadísticos, no paramétricos, para no asumir nada de la distribución, como Kolmorov, Smirnov y Mann-Whitney, comparando el HFO rate, la duración, la frecuencia y la potencia pico en la SOS y no SOS para distintas regiones y distintos tipos de HFOs. Por ejemplo, acá tenemos un boxplot según la región para el tipo Ripple on Oscillation de su HFO rate. Y podemos ver en rojo la seizure onset zone y en azul los electrodos que no registraron ningún comienzo de crisis. Y vemos que los electrodos que registraron crisis tienen un HFO rate mucho mayor en todas las regiones del cerebro, particularmente para este tipo, que esto lo vimos para todos los tipos. Esto ya estaba explicado en la literatura, y lo que hicimos fue replicarlo para las distintas propiedades, como por ejemplo duración, frecuencia y potencia pico, para ver en qué regiones había mayor diferencia y en dónde quizás nos podían ayudar más las propiedades estas con aprendizaje automático. Bueno, repasando, una vez que sabemos que tenemos un tipo, Ripple on Oscillation, y vamos a elegir el sistema límbico para aplicar un modelo, porque es un tipo que tiene la mayor cantidad de eventos, tiene mucha frecuencia, tenemos más datos para trabajar, y el sistema límbico ya dijimos que era las regiones donde más datos teníamos, y además este tipo de oscilaciones está asociada con consolidación de la memoria en sueño, por lo tanto sabemos que hay actividad fisiológica que estaría bueno filtrar y que aumentaría el rendimiento. Para repasar lo que queremos hacer, en verde podemos ver el estado del arte de lo que se usa ahora, es decir, se calcula el HFO rate, el cálculo de la cantidad de eventos por electrodo, y se establece un umbral, es decir, si el electrodo tiene más de tanto HFO rate por minuto, se determina que el electrodo pertenece a la SOS. Y si no, no. Entonces lo que queremos hacer nosotros es utilizar las features de los HFOs para predecir si el evento, el HFO, fue registrado por un electrodo en la SOS, y luego filtrar los electrodos conservando solo los eventos predichos como patológicos. La idea es que después, al actualizar los umbrales de HFO rate, es decir, contando nuevamente el HFO rate y calculando los umbrales, al tener una distribución con mayor predominancia patológica, mejore el rendimiento. Bueno, para implementar una solución utilicé Python, que es un lenguaje de programación bastante conocido, y tenemos muchísimas herramientas implementadas por otros desarrolladores. Separamos el 30% de los pacientes como set de validación, el resto se utilizó para entrenar el modelo con cross-validation y elegir parámetros óptimos para el algoritmo de clasificación. La métrica que buscamos optimizar fue el área bajo la curva de la clasificación, y el algoritmo que utilizamos fue Stochastic Gradient Descent, que fue el sugerido según la cantidad de datos que teníamos y nuestros datos. El modelo, una vez entrenado, una vez que se entrena el modelo y se valida, devuelve una probabilidad de que un evento haya sido capturado por un electrodo en la SOS, ¿no? Finalmente, el conjunto de validación, para el conjunto de validación, eliminamos de los electrodos a aquellos eventos cuya probabilidad indicada por el clasificador fuera menor que P. Según el valor de P, el filtro va a ser más o menos estricto. Es decir, si establecemos un umbral muy exigente, una probabilidad muy alta, quizá vaciemos todos los electrodos, nos quedemos con cero eventos en cada electrodo, y ya no nos sirve el HFO rate para diferenciar los electrodos de la SOS y los que no están en la SOS. Por lo tanto, es ver
qué tanto filtramos, qué tan estricto es nuestro filtro. Bueno, los resultados de Machine Learning no fueron muy favorables. Logramos, digamos, un rendimiento de 0,6 en AUC, digamos, en el test de validación, pero igualmente imprimimos los distintos filtros para ver cómo impactaba en comparación con el baseline. Acá vemos el baseline, es la curva azul, y vemos que para un filtro de un false positive rate de 0,2, es decir, bastante exigente, que toma un umbral de probabilidad de 0,656, vemos que en algunas partes la ROC del filtro superó al baseline. Estas diferencias no son significativas, principalmente porque las propiedades que utilizamos, la duración, la frecuencia y la potencia, no lograron diferenciar bien a las clases en Machine Learning, y esto se puede ver también porque, por ejemplo, la diferencia entre el umbral entre un false positive rate de 0,2 y 0,8 es muy baja, y es un umbral alto, es decir, acá estamos pidiendo que un evento tenga una probabilidad mayor de 0,656 para ser considerado patológico. Si el filtro es menos estricto, vamos a pedir menos probabilidad, pero fíjense que la diferencia no es tan grande, de 0,65 a 0,47, y la diferencia en falsos positivos es muy grande, es decir que solo por esta variación hay un montón de eventos en la no SOS que estamos clasificando con una probabilidad mayor que 0,647 de que sea SOS, y eso no debería pasar. Así que, nada, nuestra conclusión fue que, a pesar de haber observado las diferencias estadísticas significativas en los resultados de los test que hicimos, no paramétricos, las propiedades no permitieron identificar a los PHF2 mediante Machine Learning, mejorando significativamente el baseline, pero sugerimos mayor investigación utilizando otras propiedades extraídas de la señal, porque nosotros teníamos una base no relacional con los eventos ya parametrizados, no teníamos la señal cruda para extraer nuevas features, por lo tanto creemos que si se extraen features apropiadas y con una mayor cantidad de datos, podría determinarse si el aprendizaje automático puede ayudar a mejorar el rendimiento de las HF2 en esta tarea, digamos. Acá dejé un montón de referencias de papers del estado del arte de los HF2, de investigadores y de los que estuvimos viendo, replicando los approaches que tomaban. Y nada, si tienen alguna pregunta, estoy contento de contestarla. Y bueno, también pueden, si quieren saber más detalles, porque lo conté bastante por arriba, pueden escribirme a mi casillo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás. No sé si tenemos alguna pregunta en el auditorio. Acá nos preguntan qué base de datos se utilizan para almacenar las señales y por qué. Ok. La base de datos era un MongoDB, es decir, una base no relacional. La utilizaron el médico, digamos, no fue mi elección. Generalmente las bases no relacionales permiten guardar información y hacer análisis bastante rápidos de los features y trabajar de manera cómoda. Es un formato cómodo para enviar información, para compartir información. Y la desventaja quizás de este formato fue que la información se encuentra replicada, como ven en los electrodos tenemos los nombres de los electrodos, y también está en los documentos que tenemos para las oscilaciones. Por lo tanto, teníamos que en memoria RAM chequear consistencia entre todos estos eventos. Todos los eventos de un electrodo tienen que coincidir en su etiqueta SOS, por ejemplo.
todos los eventos que fueron registrados en un electrodo SOS tienen que tener ese booleano en true. Y también eso fue parte del trabajo en verificar consistencia y trabajar con los datos, limpiándolos antes de usarlos en el modelo de Machine Learning. Bien, gracias, Tomás. Nos preguntan también acá, Santiago dice, me gustaría saber si los electrodos son de ubicación superficial o profunda. Son profundos, estos tipos de exámenes, son estereoelectroencefalogramas en los que con la ayuda de una máquina estereotácticamente y con la ayuda de las coordenadas de las resonancias magnéticas se determinan muy precisamente las regiones donde se van a implantar los electrodos, y esto lo hace la máquina. Es un procedimiento mucho menos invasivo igualmente la electrocorticografía, donde se hace una craniectomía y se pone una malla, una matriz de electrodos sobre la superficie cerebral, pero eso ya cuando hiciste una craniectomía y le viste el cráneo al paciente, o sea, es un procedimiento muy invasivo. Bien, en ese sentido, bueno, Santiago preguntaba si los colocaba un neurocirujano. Y una pregunta más. Perdón, Y disculpa. otra cosa que me olvidé decir es que es importante que en estos exámenes, no sé si lo mencioné, pero tenemos mucha mejor relación señal a ruido, porque están claramente con mucho menos interferencia, y mayor resolución espacial, ¿no? Porque acá en los ejes de superficie o de cuero cabelludo solo podemos capturar la superficie, y en los profundos vamos a alcanzar regiones que antes no podíamos. Bien. Otra pregunta que tenemos es si hay algún formato estándar para almacenar la información de las señales. La verdad que no lo sé, te lo puedo contestar por mail si querés, pero lo tengo que averiguar. Bien. Y tenemos una más de Santiago que pregunta de qué institución son los pacientes. La mayoría de los pacientes eran de Thomas Jefferson University, es una facultad en Filadelfia que está asociada tiene un fuerte componente de investigación, y los pacientes eran de ese corpus. Bien. Tengo una tabla también, si les interesa la etiología de los pacientes, más precisamente tengo una tabla que indica el tipo de patología que tienen, pero era muy variable y tenemos pocos pacientes, 36, para generalizar en ese aspecto, digamos. Bien. Otra pregunta, ¿qué equipo usaron para adquirir las señales? A ver, eso está. Tengo el nombre, pero no me lo acuerdo. Si pueden preguntármelo por mail, lo contesto. Porque la señal, los experimentos no los tomé yo directamente, sino que los datos me llegaron por medio del médico. Bien. Santiago pregunta también si no se hace nada de esto en el país. Las operaciones se hacen. De hecho, vi varios videos del hospital. Ahí no me acuerdo el nombre, pero sí se hace bastante. No sé si hay tanto componente de investigación acá. Sé que en Chile también hay mucho de esto, en Estados Unidos también. Pero son pocos países en Latinoamérica. Argentina está en esto, Chile también, pero no vi tanta bibliografía de Argentina. Los artículos que encontré mayormente eran en inglés, o no de Argentina. Muy bien. Bueno, no sé si hay más preguntas de la audiencia. Si no, te agradecemos, Tomás, por tu presentación. Gracias por participar en las jornadas. No sé, No, Joaquín, gracias si... a ustedes por la invitación. Muy bien. Joaquín, si tenés algunas palabras finales. Bueno, agradecerle a todos los que se quedaron hasta el final para escuchar las dos charlas de la mañana, y los invitamos a las charlas de la tarde, que van a arrancar media hora más tarde porque el primer orador tuvo inconvenientes para estar hoy, así que arrancamos
media hora más tarde. Los invito también a visitar los stands comerciales y a pasar por el stand del departamento, que se están entregando también códigos para que puedan acceder a los ebooks que lanzamos desde el departamento. Muchas gracias.